Buenas, bienvenido y bienvenida sea cada una de ustedes que siempre nos reunimos en cada ocasión distinta cada día para conversar sobre temas de interés de migración. Inocencio Bretón les da la bienvenida, les saluda con mucho cariño. Hoy el tema que vamos a agotar es el proceso para usted llegar a una entrevista consular. ¿Cuáles son los pasos? Primero vamos a agotar el proceso para una visa de inmigrante de residencia. Porque a veces nuestros amigos nos piden que expliquemos esas situaciones que se van presentando en una petición para ellos estar claro. Así que vamos a ver. Fíjese bien, primero, para una visa de inmigrante, entiéndase de residencia, pueden haber varias vías por las cuales usted puede caminar para llegar a hacerse residente. Primero lo puede pedir un familiar, puede ser un hermano, su hijo ciudadano, su padre residente o ciudadano, su novia, su pareja, su cónyuge, etc. También le puede pedir a usted una empresa con un contrato de trabajo y luego también se residencia a través de ese contrato. Después de cierto tiempo trabajando, alrededor de 3 años, ya usted puede optar por la residencia por contrato de trabajo. Existe también la forma de amnistía, que usted esté allá indocumentado y den un perdón para todo el que está indocumentado, también se hace residente. Lo mismo que si usted invierte allá en una industria, en un comercio, en una empresa, también a usted le dan la residencia por inversionista. Hay muchas formas, pero bien, la más común son familiares y parejas. Fíjese bien, primer paso es reunir los documentos que vinculan tanto al peticionario como al aplicante, el beneficiado de la petición. Entonces, una vez que se reúnen esos documentos, por ejemplo, si es una pareja, el acta de matrimonio; si es un familiar, el acta de nacimiento. Luego de eso se llena el formulario el formulario I-130. I-130. Es el formulario para pedir a un extranjero, a un residente futuro, claro, a un pariente. El DS-260 se llena luego que se aprueba ese formulario que se va a depositar en migración. El I-130 se deposita en migración o UCIS, la Oficina de Servicios de Ciudadanía y de Inmigración, para procesarlo y ver si está todo correcto. Entonces de ahí se envía a el Centro Nacional de Visas, donde le van a aprobar la petición con un número de caso, que para nosotros comienza con SDO, o sea que significa Santo Domingo, y 10 números más. Entonces, en ese aspecto, es el segundo paso. Primer paso, migración, luego Centro Nacional de Visas. En migración le van a dar un número de recibo, como que se recibió la petición, y ese número comienza con diferentes letras. Primero A, W, A, C, y puede ser E, A, C, L, I, N, etcétera, etcétera. Diferentes letras, dependiendo de la oficina o la localidad. Bueno, pues una vez que se cumplan esos dos pasos, migración y el Centro Nacional de Visas, en el Centro Nacional de Visas, cuando le aprueban a usted la petición, entonces ahí le piden prácticamente una repetición de los documentos que se depositaron en el primer paso en migración, que son los documentos que vinculan tanto al peticionario como al aplicante, más que se llene el formulario DS-260, que es el formulario de los datos del aplicante, que van a quedar ahí para siempre, y ahí se le dará en un futuro la residencia luego de la entrevista consular. Bueno, pues ahí también se va a pagar el derecho a la entrevista, que actualmente se pagan para la embajada americana, $325 por persona. También se va a pagar ahí el registro del affidavit. Se llena un formulario y se paga también, que son actualmente $120. Creo que todo eso ha subido un poquito más, pero son precios antes de la pandemia. Bueno, pues aparte de eso, usted también va a enviar una certificación de no antecedentes penales al Centro Nacional de Visas. Vamos a recapitular.
se pague el affidavit o affidavit o declaración jurada del garante, se pague el derecho a la entrevista con el cónsul en la embajada, que ese sería el próximo paso. Se va a llenar el formulario DS-260, se depositan los documentos que se vinculan a las partes, si es un matrimonio, un acta de matrimonio, y si es un familiar, un acta de nacimiento. Un certificado de no antecedentes penales, posiblemente una copia también del pasaporte, porque ya tendrá que, en el formulario DS-260 que también se va a llenar, hay que colocar ahí los datos del pasaporte. Bueno, pues una vez que se cumpla con eso, se toman alrededor de 90 días. De 90 a 120 días se toman para que le llegue a usted la cita. Ese paso que acabamos de explicar es lo que la gente le llama la previsa, que yo diría que es como pre-cita, porque ya después de eso viene la cita. Finalmente, ya cuando se cumple con ese requisito, el documento viene a la embajada americana, al país, y de ahí ya se autoriza una cita para la entrevista. Ya está paga la entrevista, bueno, ya le dan una fecha, una hora y un día. Ya dan todo para que vaya ese día a entrevista consular. Antes de ir a la entrevista tiene que pasar por el consultorio de visas, a hacerse los análisis, vacuna y examen médico. Y también llevar los mismos documentos que usted depositó o envió al Centro Nacional de Visas. Certificado de no antecedentes penales, copia de su pasaporte ya, una confirmación del formulario DS-260, y si hay errores volverlo a llenar, ya los resultados del análisis médico, una copia del affidavit y la presencia de las partes. Tanto el peticionario como el aplicante deben asistir a la entrevista. En su defecto, alguna excusa valedera por lo menos para el peticionario, porque el aplicante no puede faltar. El peticionario podría tener una excusa y ya a decisión del cónsul le dará la entrevista al aplicante. Y de ahí se concluye y en menos de 15 días le envían su pasaporte visado y ya usted concluye el proceso. Y de ahí entonces ya para el avión, a volar, al encuentro con el familiar que le ha pedido o la persona que le ha pedido. Es el proceso rápidamente, pero claro, todos esos pasos llevan que usted tenga un buen consejero, un buen asesor que vaya cumpliendo con todos esos datos para que el día de la entrevista no tenga usted dificultades o le dejen la cita abierta para completar el proceso o la documentación. Naturalmente todo eso es importante, pero lo más importante también, aparte de eso, es el conversado con el cónsul, donde usted va a tener una entrevista que le van a confirmar la vinculación del peticionario con usted como aplicante. A veces hay casos de gente que no se parece, si es un familiar o un hijo, y le piden un ADN, un análisis del ácido óxido ribonucleico, que significa ADN. Bueno, pues eso es todo. Ahí cualquier asesoría, cualquier ayuda, saben que me tienen a mí, Inocencio Bretón, ubicado aquí en Santiago, en la calle RC Tolentino, número 15. Nuestro teléfono 809-519-8840. 809-519-8840, el celular. Y la oficina 809-582-8181. También esto conversado lo pueden ustedes encontrar en YouTube, en el canal de YouTube, en Contacto Consular, Inocencio Bretón. Ahí estaremos repitiendo todos estos informes. Si alguno no lo oyó completo, pues ahí le puede completar esos datos. No trabajamos para ninguna embajada ni para ningún consulado. Simplemente somos asesores, ayudadores, orientadores de personas que quieren visitar un país que tiene con nosotros una relación bilateral diplomática y que necesita una visa para ir allá. De mi parte, será hasta el próximo encuentro.